Tenía que pasar y ha caído la primera sentencia que va a cambiar las cosas. Se ha terminado entrenar las inteligencias artificiales sin el consentimiento de los autores. Ojalá ahora mismo pudiera haber público aplaudiendo, porque esto, si eres autor, si eres creativo, te interesa. Y si eres una empresa que utiliza la inteligencia artificial, también te interesa. Así que para interesante, la sentencia que tenemos de Estados Unidos reciente de Thomson Reuters y Ross Intelligence. En primer lugar, ¿qué es cada empresa y a qué se dedica? Thomson Reuters, tienes que saber que es una empresa que se dedica al sector jurídico y que lo que provee es de sentencias, contenido jurídico, leyes, doctrina, revistas, etc. Todo en relación a editores, escritores y todo para el mundo legal. Y Ross Intelligence venía a ser una de las grandes llamadas inteligencias artificiales que serían ese asistente jurídico o asistente legal que sustituiría a todos los abogados. Pero claro, aquí ya más de uno dice, oye, si esta inteligencia artificial se estaba especializando para el sector legal a nivel internacional, es decir, en todos los países, de algún lado tenía que estar sacando el conocimiento y el contenido legal, no solamente textos legales, sino también, pues oye, escritos de abogados, escritos a los juzgados, contenido o revisión de manuales, de libros escritos por magistrados, por jueces, por expertos del mundo del derecho. ¿Y de dónde estaba sacando este contenido, este conocimiento? Pues aquí tenemos la demanda, el conflicto con Thomson Reuters, que era la empresa de la cual estaban obteniendo todo este contenido y sin autorización, sin licencia, sin nada, esta inteligencia artificial, esta compañía, estaba entrenando su IA. Y como un caso más de todos los que ahora mismo están en los juzgados y los tribunales de Estados Unidos, aquí teníamos un conflicto de propiedad intelectual que bien interesa a compañías como OpenAI, Meta, Microsoft y todas las grandes tecnológicas que están utilizando y desarrollando inteligencia artificial, sobre todo generativa, en relación a textos, música o vídeo e imágenes. Y me parece súper interesante, de hecho, para enmarcar esta sentencia, porque es de las que aplica el uso legítimo en el uso de la IA y, por supuesto, en el entrenamiento del conocimiento que va a utilizar la inteligencia artificial generativa. Hasta ahora, lo que están utilizando como defensa las empresas de inteligencia artificial es que se hace un uso legítimo, que utilizan los textos, las obras que están protegidas por los derechos de autor de otros autores, pero que las usan solamente para el conocimiento, para la investigación, para un uso que no tiene otro propósito que no sea el de investigación. Pero es que el problema, y es que aquí el juez lo ha visto claro, es que esta inteligencia artificial lo que quiere luego es competir en el mismo mercado. Y esto es muy relevante, muy interesante para todos los que el día de mañana van a estar reclamando a empresas de inteligencia artificial. Esto no es investigación, esto no es uso legítimo, no es lo que conocemos en Internet, en YouTube, en redes sociales, en la doctrina americana como uso legítimo, de tomar un fragmento de una obra, un trozo de texto, no contenidos completos, no un libro completo, no bibliotecas completas, sino utilizar fragmentos con un propósito, por ejemplo, de crítica, de parodia, de investigación, de información, porque a lo mejor se trata de una noticia, o de enseñanza, con un propósito de comunicar, de que la gente que está escuchando aprenda. No se trata de esto. Aquí no se está utilizando un fragmento para convertirlo luego, por ejemplo, en otra obra en la cual ampliamos conocimiento. Al final, los tribunales en Estados Unidos y en general, para aplicar o decidir si hay un uso legítimo, y esto en las plataformas también se está aplicando, si me has visto en algunos vídeos hablar de Google, de YouTube, de TikTok o de alguna plataforma que aplica en sus conflictos el uso legítimo, tienes que saber que principalmente hay 4 factores que determinan que haya un uso legítimo. El propósito y el carácter del uso. ¿Para qué es este propósito? ¿Qué uso tenemos? Si es un uso personal o con fines que no sean económicos, que no sean empresariales, profesionales, pues tal vez ahí vamos a poder justificar con mucha más facilidad lo que es un uso legítimo. Y por supuesto, dentro de este propósito o el tipo de uso que se haga, tiene que haber un uso transformador. No podemos utilizar la obra con el mismo concepto, con el mismo fin o propósito con el que se ha creado. En este caso, para entrenar una IA, una obra, un libro, lo estamos usando con el mismo propósito. De hecho, quiero que como inteligencia artificial entiendas el contenido y el propósito de este libro, porque gracias a este conocimiento vas a poder dar las soluciones. Entonces, no estábamos sacando de contexto un libro o una obra y dándole un uso transformador. Luego también otro factor para decidir si hay uso legítimo o no es la naturaleza de la obra, es decir, si se trata de una obra, por ejemplo, creativa o, por ejemplo, de hechos reales, de una noticia. Evidentemente, en las plataformas el uso legítimo permite que si se está dando información, se está de alguna manera comentando una noticia, un hecho real, una catástrofe natural, pues evidentemente que haya un mayor margen para poder utilizar contenidos, por ejemplo, fotografías de un huracán o fotografías de los daños y perjuicios que se ha causado con un tsunami.
¿vale? Al final, este tipo de contenidos con un fin informativo se permiten más que, por ejemplo, si estamos utilizando obras de otros autores, ilustraciones, fotografías, vídeos, etc. Por lo tanto, aquí también la naturaleza de la obra es algo muy relevante. Un tercer factor, como ahora te comentaba, la cantidad o el fragmento que se utiliza. No es lo mismo utilizar un fragmento, una parte de la obra, que utilizarlas por completo. Y ya no solamente eso, sino no utilizar un libro, sino utilizar toda la colección de libros, porque el objetivo es ampliar el máximo de información y conocimiento para la inteligencia artificial. Entonces ya no estaríamos hablando de si empleamos o utilizamos la parte esencial de una obra, si es una parte más secundaria, si el fragmento no perjudica la obra. No. Aquí la inteligencia artificial lo que hace es utilizarlo todo porque lo que quiere es conocimiento. Y luego el cuarto factor que utilizan las plataformas y los tribunales para saber si hay un uso legítimo es el impacto en la obra o en el mercado potencial. Es decir, si el uso que se está haciendo de una obra protegida a lo mejor no tiene ningún perjuicio para el autor, no tiene ningún perjuicio para el mercado de la obra o para el valor de la obra, de los libros, etcétera, pues entonces podríamos por ahí intentar defender que hay un uso legítimo. Pero si encima lo que se ha demostrado es que las inteligencias artificiales, los sistemas generativos, lo que quieren es utilizar esas obras para reproducir directamente el mismo contenido, o en su caso, crear contenidos que compitan con la obra original, o por ejemplo, obras derivadas. Tienes todo el conocimiento de libros y a lo que te dedicas es a crear secuelas. Por ejemplo, dices, no, es que he creado una obra totalmente nueva, pero derivada de un original. Vamos a poner un ejemplo y vas a ver cómo estos cuatro factores nos permiten saber si hay un uso legítimo o no lo hay. De los cuatro, el primero, el hacer un uso transformador o con un propósito diferente. Vamos a imaginarnos una pequeña escena de una película o de un vídeo, en el cual hay una conversación entre personajes. Y yo tomo esa escena, pero con un fin transformador. Voy a hacer modificaciones o, por ejemplo, lo voy a sacar totalmente de contexto para criticar o para hacer humor y cambiarle incluso las voces, ¿vale? E inventarme otro guión totalmente distinto, es decir, un diálogo distinto. Y esto pasa muchas veces cuando hacemos pues esos memes o esos vídeos de risa, ¿vale? Imagínate, he transformado la imagen, pero he tomado una imagen, es decir, he tomado unos vídeos, unas obras que están protegidas, pero con un propósito que es de humor. Ya no es el propósito, por ejemplo, de la película Los Vengadores, de ser la escena en la que hablan unos personajes, no. Ya es un propósito transformador. En este caso, la naturaleza de la obra pues es creativa, es decir, estamos hablando de una película, pero yo me lo he llevado a otro contexto. Entonces, aquí no podemos hablar de si son hechos reales o no. Ya estamos hablando de una obra artística, por lo tanto, no son hechos naturales o no son hechos reales que han sucedido en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta idea o la naturaleza de la obra como un argumento importante para decir que hay un uso legítimo. Ahora, lo que sí puedo utilizar es el fragmento, es decir, la proporción, el tamaño, la cantidad de la obra original que yo he tomado. No he tomado las 2 horas de cinta o de película, sino lo que he tomado es ese minuto y medio, esos 2 minutos de la película, ya sea esta o ya sea otra, para el propósito humorístico o el meme o para hacer mofa de la escena que yo vaya a decir o de los cambios que yo voy a introducir. A lo mejor le voy a poner mi voz a los personajes. Entonces, fíjate, ya el fragmento es el justo y necesario en la parte que yo necesito para el nuevo propósito, para la transformación. Fíjate, no estoy tomando la película completa. Y aquí ya podemos utilizar este elemento para distinguir si empieza a haber o podemos justificar un uso legítimo. Y en cuarto lugar, el impacto que tiene en el mercado. A ningún autor le va a molestar o le puede perjudicar tal vez a nivel moral o ético si es una persona que dice, oye, no quiero que toquen mis obras para nada, ni para hacer humor, pero en principio, si la película tiene el fin de ser la película, gusta a los fans, tiene un propósito, tiene un significado, tiene un concepto y un contexto, y yo lo he sacado totalmente de ahí, que yo haga un meme o que cualquier persona haga un vídeo de meme, de risa, con otro propósito, no perjudica la obra. Nadie va a pensar que esta obra es original o nadie va a pensar que las conversaciones que yo he introducido entre los personajes son las conversaciones reales de la película. La gente conoce la película y sabe que no está perjudicando a su mercado, es decir, no compite. La gente quiere ver la película Los Vengadores, por ejemplo, no quiere ver mi vídeo y al revés. Entonces, fíjate, hay totalmente un uso distinto que está permitiendo que el mercado no sea perjudicado, que el autor, es decir, que la película se siga vendiendo, no que, por ejemplo, pierda valor. Oye, pues es que este vídeo está haciendo que pierda reputación la película o pierda caché. No está sucediendo. Por lo tanto, fíjate, no se perjudica ni al autor, ni a su mercado, ni el público en general se siente confundido.
Entonces, aquí tenemos un uso legítimo, fíjate. Aquí es donde dices, oye, pues considero que este vídeo tiene un trabajo creativo o un trabajo transformador suficiente como para que se considere una obra o un vídeo totalmente distinto, ¿vale? Te he puesto este ejemplo así rápido, pero creo que te sirve mucho para entender cómo se aplican los 4 factores. Vale, pues trayendo esto a la sentencia que estamos comentando de Thomson Reuters y de Ross Intelligence, ¿qué es lo que ha dicho el juez en la sentencia? En primer lugar, que se estaba usando de forma sustancial totalmente las obras, que no había ninguna transformación en las obras y que por lo tanto esto era una reproducción directa. Por otro lado, la inteligencia artificial de Ross quería ser un servicio para abogados, para el sector legal, incluso para el público en general que pudiera utilizar esa inteligencia artificial para saltarse el tener que contratar o asesoramiento o profesionales del sector legal, siempre dentro de lo posible y de lo lógico. Entonces fíjate, la demandante, la parte que reclama, se dedica al sector legal con todo su contenido y evidentemente esta inteligencia artificial no es que estuviera aprendiendo para luego irse a un sector musical, no. Estaba yendo a un sector totalmente legal, por lo tanto, estaba compitiendo directamente en el mercado. Fíjate, no solamente no haces un uso proporcional o de fragmentos, sino que copias toda la base de datos o de contenidos y luego encima lo haces para competir. Llegados a este punto, cualquier persona con un mínimo de coeficiente intelectual diría, oye, aquí está habiendo un mínimo de apropiación intelectual o de apropiación del contenido, del trabajo o de aprovechamiento de todo el esfuerzo que ha hecho esta primera empresa, ¿verdad? Por aquí iban los tiros y es que tú dices, oye, uso legítimo, fair use, un uso razonable, no está bien. Aquí lo que está viendo es un aprovechamiento en todos los sentidos. Y luego lo que decimos, si además, en tercer lugar, dice el juez que no hay un uso transformador, claro que no. Las obras se han utilizado tal cual, con el mismo propósito. Si son libros o manuales legales, pues evidentemente se utilizan con el mismo fin. ¿Para qué? Para que la IA los utilice, los aplique y sepa actuar igual que actúan las personas que consumen el contenido original. Entonces, teníamos aquí un caso de infracción total. Entonces, para mí, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el punto de inflexión al que hemos llegado? El juez, la jurisprudencia, los tribunales empiezan a tener claro que la inteligencia artificial no puede ir sin barreras, es decir, que aquí no todo vale. Y por lo tanto estamos llegando a la conclusión en la que los autores tienen que ver sus derechos respetados también a la hora de entrenar, de utilizar todo su trabajo como investigación, como entrenamiento de programas, de software, de inteligencia artificial, etc. Es evidente. Llegamos a un punto en el cual se van a tener que utilizar sistemas de licencias. Por ejemplo, los sistemas de licencias que utiliza Spotify o que utilicen las productoras de televisión. En estos casos, lo que necesitamos es que, igual que por ejemplo en España, pagar a la SGAE, pagar a GEDI, pagar los derechos de propiedad intelectual de los autores, esto permite a un negocio utilizar este tipo de contenidos. Pues es a lo que estamos llegando, que se tendrán que sacar ciertas licencias para que los sistemas de inteligencia artificial o las empresas que quieran entrenar sistemas o quieran investigar con este tipo de contenidos, pues tengan que pagar sus licencias. Y de esta manera los autores van a recibir regalías por el uso de sus obras. Entonces, ¿con qué panorama nos encontramos? Primero, con el que los autores, de cierta manera, ya ganan algo de protección, se pone algo de coherencia en el mercado, no todo vale, no ponemos puertas al campo o de cierta manera decimos, oye, hasta aquí puedes investigar. Investiga, por ejemplo, con obras en dominio público, es decir, libros, contenidos que ya los autores han fallecido, ha pasado el tiempo límite de protección, ya sabemos que por el convenio de Berna hay un mínimo de 50 años, en España son 70 años y en ocasiones hemos visto protecciones de hasta 95 y 100 años desde el fallecimiento de los autores. Pues oye, todas las obras que ya están en dominio público se pueden utilizar para entrenar las guías sin licencia. Entonces, con esto llegamos al punto en el que no todo vale y van a tener que inventarse sistemas, distribuidoras en las cuales los autores puedan ceder su trabajo y de cierta manera cobrar. A mí ya me empieza a sonar a que tal vez el blockchain sea necesario, a que tal vez estos sistemas de trazar una obra y que se sepa en qué punto se está utilizando, porque ya hablamos de sistemas informáticos, que se sepa qué sistemas acceden a una obra en una propia base de datos, por ejemplo, imaginémonos que haya plataformas donde están resguardados los contenidos, las obras, la literatura, etcétera, y que los diferentes sistemas o empresas cuando acceden, igual que uno cuando accede a una página web pues queda ahí ese registro, pues pueda quedar registrado ese contenido, igual que en una plataforma, por ejemplo, de música, que se registran las reproducciones. Pues empezamos a ver esta puerta abierta para trazar, saber qué uso, qué acceso hay a contenidos y evidentemente que los accesos generen regalías, es decir, beneficios para los autores.
Pues mira, esto por un lado nos está dando una protección y por otro lado también es una limitación a las empresas, que de cierta manera estaban compitiendo al ritmo que vamos. Ya te digo yo, en China ya hablaríamos de otra cosa porque sabemos que China siempre respeta los derechos como le da la gana, pero ya estamos entrando en un panorama en el que las inteligencias artificiales para competir van a tener que gastarse más dinero. Esto lo pagarán los usuarios, que son los que pagan las licencias y tendrán que estar costeando todo lo que van a invertir en licencias de derecho de autor, no lo sabemos. Por otro lado, esto hará que las empresas sean más opacas a la hora de informar sobre cómo entrenan a las IAs. Pues eso también habrá que verlo. Por ahora sabemos que las normativas están yendo en la dirección de obligar a una transparencia, obligar a que se cumplen normativas y de esta manera, para que una empresa demuestre que está cumpliendo la ley, tiene que abrirse de cierta manera y explicar cómo son sus procesos. Y con esta sentencia tan relevante, hay casos como el de New York Times contra OpenAI en Estados Unidos diciendo que se está entrenando OpenAI, es decir, ChatGPT, con el periódico, con todos los contenidos de New York Times. Aquí ya tenemos de cierta manera una orientación para lo que puede pasar y qué consecuencias puede tener esto para OpenAI. También, por otro lado, en el sector de la imagen, del vídeo, de la fotografía, tenemos también casos de autores contra Stability AI, Midjourney y todo esto al final con un mismo fondo legal, que es ¿qué pasa con todas las obras que está utilizando para entrenar? Pues el resultado ya parece estar encaminado a que habrá que pagar licencias y que en este caso sí que se estarán infringiendo los derechos de autor. Y con esto quiero llegar a unas conclusiones. Y es que por un lado vamos a ver un aumento de litigios, es decir, de reclamaciones de autores y plataformas de autores contra estas empresas tecnológicas por la vulneración de sus derechos, evidentemente por todo lo que es el entrenamiento. En segundo lugar, vamos a ver una revisión de la doctrina del uso legítimo y también de las leyes de propiedad intelectual en la mayoría de países, porque ya se va a entender que entrenar inteligencia artificial, algo que hace años pues no era un problema, no era una preocupación, pero que ahora sí va a estar, se va a ver como entrenar también puede ser una forma de infracción. Es decir, que ya no bastará con encontrarnos una copia o una reproducción de una obra o una transformación, un uso no consentido, sino que ya el mero hecho de usar obras con el fin de competir en un mercado, pues quedará descartado de la defensa, de la idea, del argumento de que se está haciendo un uso legítimo. Y otras dos conclusiones, y la primera es que va a haber más litigios, la segunda que se van a endurecer los requisitos para considerar un uso legítimo, la tercera es que casi por obligación las empresas de inteligencia artificial van a tener que desarrollar nuevos modelos solamente con contenido licenciado y seguramente estos contenidos pues tendrán a lo mejor otro coste. Y por otro lado pues tendremos a lo mejor inteligencias artificiales como si dijéramos que son de open source, que trabajan solamente con contenidos en dominio público. Y en cuarto lugar, las plataformas de inteligencia artificial van a estar cambiando sus políticas respecto al uso de sus plataformas, de sus servicios y de cierta manera tal vez empiecen a decirnos que todo lo que usemos para trabajar con ellos, imagínate, si yo vuelco un PDF, si yo vuelco contenidos, que sí son de nuestra propiedad, que van a quedar automáticamente incorporados en su base de datos para el entrenamiento. O tal vez que lo van a utilizar para entrenar y que yo voy a ser responsable si hay algún problema. ¿Por qué? Por haberlo volcado sin tener el consentimiento de los titulares. Entonces, fíjate, podrían inventarse las empresas de inteligencia artificial este disclaimer de, oye, todo lo que tú me vuelques, eres responsable. Y yo le voy a dar el uso que le doy y ya te estoy avisando. Por lo tanto, tú al volcarme esa información, me das ese consentimiento y asumes esta responsabilidad. La verdad es que me da para pensar. Esta sentencia marca mucho. Estoy seguro que a partir de aquí empezaremos a ver otras sentencias que aclaren. Me apetece hasta ver jueces que en la Unión Europea se mojen, que en España, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, que empiecen a mojarse y aplicar de cierta manera, si no es el uso legítimo, a empezar a ampliar qué es lo que ellos consideran que se puede hacer con las obras siempre y cuando no se saquen productos al mercado. Si la investigación con obras con derecho de autor ya no va a ser tan libre, ya no se va a permitir todo con el fin de avanzar o con fines sociales. ¿Quién sabrá? Pero la verdad es que esta sentencia es un hito en el punto en el que nos encontramos para la protección de los derechos de autor. Así que si tienes algo que comentar o, por ejemplo, no estás de acuerdo, te parecía bien que las inteligencias artificiales utilicen todo el contenido de los autores porque gracias a eso, por ejemplo, en la sociedad pues tenemos acceso a inteligencias, a servicios más complejos que nos dan más soluciones, por ejemplo, o que tienen más conocimiento. Hay quien piensa que, oye, si la inteligencia artificial tiene que poder aprender, que aprenda, y luego ya de otra manera se retribuirá o se pagará a los autores. Hay quien está en este punto de vista, por así decir, o esta es su opinión. Pero por otro lado, es evidente que hay personas que dicen que no, que hay que ser muy restrictivos con esto y que las inteligencias artificiales tendrían que avanzar incluso más lento si tienen acceso a menos conocimiento. Por lo tanto, yo en este punto me mojo y considero que hay que ser proteccionistas, que los autores tienen que estar protegidos.
protegidos y que las empresas, con todo lo que van a licenciar, deberían pagar por los derechos de los autores que vayan a utilizar, de los contenidos. Y si para ello es necesario que se creen plataformas que licencien a gran escala todo este contenido, pues ya tienen que crearse. Y también, si esto encarece los servicios de inteligencia artificial, pues oye, no me parece mal. Si por ejemplo, si tenemos OpenAI que te quiere cobrar 20, 60 dólares por una licencia y te tiene que cobrar un 50% más o el doble simplemente porque estás utilizando un servicio que ha sido entrenado con el conocimiento y con el trabajo de otros autores, pues para mí me parece algo coherente. No lo sé, te leo en comentarios. Y esa es la aportación que como abogado de propiedad intelectual tenía que hacer en este canal. Nada más, espero que te haya resultado tan interesante como a mí, que con los siguientes días siga apareciendo más conocimiento, iremos comentando más y por supuesto déjame tu opinión, lo que te ha parecido este vídeo, quiero leerte en comentarios, dale like para que la plataforma sepa que es interesante y por supuesto comparte este vídeo con esas personas que sabes que van a estar de acuerdo o que a lo mejor van a odiar estas decisiones. Para cualquier otra cosa, yo soy Pablo Maza, te veo en el siguiente vídeo y por supuesto suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este.